Pues hablábamos hace unos momentos sobre la creación de la comandancia del Ejército Mexicano para entender estos caminos de las Fuerzas Armadas. Víctor Hernández, experto en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Bien, Pa, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Qué opinas de todo esto? Mira, esta creación de la Comandancia del Ejército es una reestructuración indispensable de cara a la reforma que tiene planeada el presidente para transferir la Guardia Nacional a la Sedena. Dado que el plan es que la Secretaría de Defensa controle, una vez pasada esta reforma, 3 de las 4 Fuerzas Armadas, porque la intención es que la Guardia Nacional se convierta en la 4ª Fuerza Armada, se van a necesitar 3 comandantes, uno para la Fuerza Aérea, que ya existe, otro para la Guardia Nacional, que ya lo tenemos, que es el general Bucio, y entonces se está creando la tercera figura necesaria, que sería el comandante del Ejército Mexicano. Dentro de esta comandancia va a existir un organismo denominado Estado Mayor Conjunto. Un Estado Mayor Conjunto es una figura que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un cuerpo colegiado que sirve para coordinar las acciones de interoperatividad entre Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, los Joint Chiefs coordinan esfuerzos en el marco institucional de este cuerpo colegiado para coordinar operaciones que involucran 2 o más Fuerzas Armadas. Y esta reorganización nos manda 2 mensajes. Por un lado, que el Ejército Mexicano va a seguir siendo el protagonista de la seguridad en México, porque de lo contrario, pues el Estado Mayor estaría sobre la comandancia y no dentro de ella. Y en segundo lugar, Pam, es altamente posible que dentro de la reforma que pretende enviar el presidente se considere la desaparición de la Secretaría de Marina para que todas las Fuerzas Armadas queden bajo una misma Secretaría de Estado, que es algo que los marinos han tenido durante casi un siglo y han luchado permanentemente por mantener su estatus de Secretaría de Estado. Entonces, esos son los mensajes que hay que leer, que el Ejército va a seguir como el principal actor de la política de seguridad y que probablemente estaremos enfrentando a la desaparición de la Secretaría de Marina. ¿Qué panorama? Digo, porque evidentemente nos queda clarísimo la visión de las Fuerzas Armadas del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y hace unos momentos escuchábamos una declaración donde decían, creen que quiero militarizar al país, y no es así, pero es que no he recibido, o sea, de quien más he recibido ayuda ha sido de ellos. Pero después de estas condiciones que se están creando ahora, ¿qué le quedarían a la siguiente persona que llegue al poder en este país? O sea, ¿cómo después desmantelas eso? ¿O lo ordenas? ¿O equilibras un poco el poder? La verdad es que México, al menos desde la transición del poder militar al poder civil que se da al final del sexenio del general Ávila Camacho, el acuerdo era que el Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas en general, se convertirían en una élite económica, dejarían de ser una élite política, y precisamente por esa razón el Estado mexicano tiene muy pocos controles legislativos, ejecutivos y judiciales sobre la operación de las Fuerzas Armadas. Basta citar el reciente desdén del secretario de Marina por las acciones del Poder Judicial al intentar que se respete el debido proceso en las detenciones que involucran a las Fuerzas Armadas. Nuestras comisiones legislativas realmente no tienen la misma capacidad de llamar a las Fuerzas Armadas a cuenta como sí lo tiene, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos, el Comité de Servicios Armados o el Comité de Inteligencia, y llama la atención que el Ejército está haciendo política, porque abiertamente este proyecto de crear la comandancia del Ejército Mexicano se anunció como un proyecto diseñado por el Estado Mayor de la Defensa, y será el propio Estado Mayor de la Defensa quien va a redactar la propuesta legislativa del presidente para esta reorganización y que ahora Guardia Nacional pase a Sedena. Ahora, también hay que hablar un poquito de la dimensión interna de cómo afecta esto a la política dentro del Ejército Mexicano. Me da la impresión, Pam, de que este es un esfuerzo de parte del general secretario de quitar el control del Ejército Mexicano del Estado Mayor de la Defensa. Las élites del Ejército y los mandos, los que eventualmente se convertirán en generales de división y secretarios de la Defensa, se gradúan de la Escuela Superior de Guerra y del Colegio de Defensa. Y se dice de forma irónica entre las filas que las siglas de DEM, Diplomado de Estado Mayor, en realidad significan dueño del Ejército Mexicano. Y nosotros sabemos que Luis Crescencio no era el gallo de Cienfuegos para ocupar la Secretaría de la Defensa, pero la Secretaría sí está llena
de gente de Cienfuegos en el Estado Mayor de la Defensa. Y tampoco hay que perder de vista que el propio Cienfuegos llega a ocupar su puesto de forma turbia, porque quien iba ganando la carrera, el general Ángeles de Aguacare, se le inventaron cargos falsos de narcotráfico para que estuviera un par de años en la cárcel y quedara fuera de la contienda. Yo tengo la impresión de que va a haber una purga en la estructura del mando para que ahora la estructura y la gente de confianza de Crescencio sea el Estado Mayor conjunto, e incluso estamos ante la posibilidad de que se creen nuevas escuelas de formación y nuevos cursos de mando y Estado Mayor, precisamente en el intento de Crescencio de deslindarse de ese grupo de poder que por mucho tiempo ha estado fijo en la Secretaría de la Defensa. Víctor, pues te agradezco como siempre la oportunidad de platicar sobre estos temas. Muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Con Víctor no he podido hablar en toda la semana y terminamos hablando al aire. Ya nada más nos falta echarnos un cafecito para terminar.